diga humilde, sumiso, obediente, hermano. Y por eso la palabra de Dios nos viene hablando a usted y a mí de humildad, porque Dios sabe cuántos hombres se humillaron en el tiempo del ayer. Hermanos, tenemos el ejemplo de Moisés, un hombre sumiso, obediente, hermano, humilde de corazón, que no le importó que aunque el pueblo de Israel lo quisiera matar, pero cuando cometió un pecado ese pueblo de Israel, él fue en pos de Dios y le dijo que tuviera misericordia y lo perdonara a ellos, y que si no, que borrara hasta el nombre de él del libro de la vida. Pero ahora usted y yo, hermanos, creo que no somos así. Ahora nos hacen algo y usted, hermanos, hace cuánta cosa, hermanos, para devolverle lo que le hicieron. Y por eso Jehová dijo: de cierto digo que si no volvieres y os hacéis como niños, no entrarás al reino de los cielos. Es necesario de ser humilde. Es necesario que usted y yo vengamos a este lugar verdaderamente, hermanos, humillados, reconociendo que cada día usted y yo necesitamos de nuestro Dios, que cada día usted y yo, hermanos, nuestra vida no depende de nosotros mismos, que depende del Dios Todopoderoso, porque no depende de su trabajo, usted depende de Dios, porque si Dios quiere, hermano, el día lunes usted ya no puede tener trabajo, y usted, hermano, dígame qué va a hacer sin un salario, hermano. Por eso es necesario de reconocer que es Dios el que hace todas las cosas, porque la tierra y su plenitud, Él es el dueño. Usted y yo, hermano, solo somos pasos que servimos, hermanos, aún no siendo merecedores de este privilegio. Dios puso su mirada en usted y en mí. Dios puso una mirada, hermano, que el mundo y a usted y a mí, el mundo nos miraba, hermano, que no teníamos valor, pero Dios en su gran misericordia nos ha sentado en silla de honra para la gloria y honra de su nombre. Por eso, hermano, es necesario de ser manso y humilde. Hermano, no vengamos con altivez, no vengamos con orgullo, hermano, o haciéndonos saber que porque predicamos bonito o cantamos bonito vamos a hacer depender esta obra de Dios. No, hermano, con usted o sin mí, la obra es de Dios y Dios sigue siendo Dios. Y que usted no quiera cantar o predicar, Él no se va a caer de los cielos porque usted no quiera cantar o predicar, porque esta obra es de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lastimosamente ahora en día, hermanos, ya estamos viviendo un evangelio, hermanos, como que muy acomodado, que pensamos que porque predicamos bonito o cantamos, Dios va a dejar de ser Dios. Pero más no sabemos que usted y yo nos estamos guiando a un abismo y nos estamos encerrando en una mentira del diablo, hermanos. Hermanos, hay un ejemplo grande en la Biblia donde estaba un publicano y un fariseo, dos hombres, hermanos, de carne y hueso, pero con diferencia, que había uno que sí se había humillado delante del Dios vivo y todopoderoso, y había un altivo que pensaba que porque predicaba bonito, ayunaba, cantaba, oraba o hacía cuanta cosa para agradar al hombre, pero más no sabía que delante de Dios era un desventurado, era un hombre sin valor. Pero más el hombre que se quedó hacia atrás, hermano, diciendo: oh Dios, sé propicio de mí, ese hombre salió más justificado que aquel hombre altanero y altivo, hermano. Por eso su palabra nos habla en 1 de Pedro 5:6: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. No es necesario que usted y yo nos exaltemos, no es necesario que usted y yo digamos: yo hago esto y lo otro, sino que permita que Dios sea el que lo ponga en alto, permita que sea Dios quien lo exalte en aquel día, permita que Dios haga la obra por usted y por mí, porque si usted y yo nos exaltamos, vamos a quedar avergonzados como aquel fariseo. Por eso ahora Dios nos viene hablando de la humildad, porque Él conoce su mente y su corazón, cómo viene y cómo está este día. Él conoce si usted y yo le hemos pedido de verdad que Él hable a mi vida y a la suya este día. Él conoce si verdaderamente usted dobló sus rodillas para que Él le hablara este día. Él lo conoce todo. Por eso es necesario, hermano, que cuando viene la palabra de Dios, usted y yo le pidamos que cuando oramos antes de que el predicador pase, que Él sea abriendo nuestros corazones para que la palabra haga la
vida y en la milla. Aleluya. Porque dijo el salmista David, que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué es usted y yo? ¿Usted y yo qué somos, hermano? Somos polvo. ¿Sabe que allá en El Salvador hay caminos, hay calles, hermano, que es de polvo? A veces cuando íbamos para la iglesia no nos queríamos llenar. No sé si se acuerdan de ese polvo finito. De ese somos usted y yo. Y a veces nos hacemos como los grandes importantes en la iglesia. Como que si usted y yo nos predicamos o cantamos, Dios se va a enojar o se va a sentir mal. Pero ahora Dios le viene hablando, hermano, que usted y yo ante los ojos de Él, hermano, en su gran misericordia, Él nos ha puesto en silla de honra. Pero fuera de Él, usted y yo, hermano, no somos nada. Aleluya. Somos polvo. Y cuando usted y yo muramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y por qué seguimos altivos todavía? ¿Por qué no nos humillamos? Por eso ahora nos viene hablando Dios que es necesario de humillarse. Es necesario que usted y yo reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso Pablo decía, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, de Cristo Jesús. Usted y yo, hermano, nada tenemos. Dios nos ha prometido algo terrenal. Lo nuestro es celestial, es invisible. Usted y yo hemos venido, hermano, a este camino que es el angosto. Tal vez aquí no va a ser todo de felicidad y gozo, pero algo tenemos seguro, que nos espera una corona de vida, que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero humillémonos, con humildad vengamos. No piense que porque usted es ministro, diácono o predica, no crea que porque usted tiene el privilegio va a ser salvo. Porque Pablo dice, no pretendo que todo lo he alcanzado. Pablo era un hombre estudiado, profesional, y él aún así todo lo había puesto por basura, lo había desechado. Pero ahora nos estamos enfermando en el pleno siglo XXI, hermano, de cuántas cosas que porque predicamos bonito o cantamos o porque tenemos un don, pensamos que ya somos salvos. Pero no, es tiempo de humillarnos, es tiempo de reconocer que Dios es el que tiene misericordia y nos ha confiado ese bello, hermano, don que usted y yo tenemos, que es el don de gracia, hermano. Porque a donde usted y yo vayamos, cuando decimos que cuando vamos a un lugar nuevo y ven esa gracia en nosotros, hermano, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de cuál hablar. Porque, hermano, cuando Dios habla de humillar, de humildad, Dios le habla al pueblo entero. Él no viene tratando solo con usted o conmigo o singularmente, creo que la palabra es correcta, sino que viene tratando con todos en general. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque dice que cuando mandó a Jonás a predicar a Nínive, fue todo el pueblo, hermano. Dice que el rey, hermano, siendo rey, dejó su vestido. Dice que se puso en silicio. Se sentó en ceniza, hermano. Hermano, un rey, podemos decir el presidente, se humilló. Y dijo que todo el pueblo se humillara y que se volviera y que se arrepintiera de sus pecados y las cosas malas. Hermano, siendo un hombre poderoso, se humilló. Se humilló hasta lo sumo para que Dios viera que verdaderamente se habían arrepentido. Hermanos, y Dios tuvo esa misericordia. Los animales y los niños clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal. Por eso, hermanos, Dios tiene grandes ejemplos en la Biblia y nos habla en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aleluya. Dios nos viene hablando al pueblo en general, no siendo altivos, humillándonos. Si tiene
una mala amistad con el que está a la par, reconocer y de pedirle perdón y venir juntamente delante de Dios con el que no se lleva bien y reconocer el que estaba haciendo mal. Pero es necesario de humillarse, es necesario que usted reconozca que a Dios no le agrada la enemistad con su prójimo, porque su palabra misma dice que usted y yo somos un cuerpo en Cristo. ¿Y cómo va a estar la mano derecha enojada con la mano izquierda? No se puede. Si somos un cuerpo en Cristo, usted y yo tenemos que estar en una misma mente y en un mismo corazón, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar y hacer su obra. Usted y yo hemos visto que el Espíritu Santo ahora nos ha consolado, pero no queremos que solo ahora, sino que nos quede para todo el resto de nuestra vida, porque Dios nos ha prometido: me voy pero no os dejo solo, sino que iré a pedirle al Padre, a rogarle para que mande un consolador, y ese es el Espíritu Santo, el que ha venido dando fuerza y consolando a todo aquel que ha venido cansado, aquel que ha venido cautivo, aquel que ha venido con preocupaciones o sin fuerza, y ahora usted y yo la hemos tomado. Pero es necesario también que se lleve esta palabra que estamos predicando. Es necesario que abra su corazón y diga: haz la obra en mí, Señor Jesucristo, porque soy un necesitado de ti. Sí, amén. Gloria a Jesús. Porque Dios dijo también: vivo yo, dice el Señor, que entre mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Nínive se humilló y fue escuchada, y Dios perdonó. Amén. Y hermano, perdonó. Y si Dios es Dios y perdona aún el pecado, ¿por qué usted no perdona a su prójimo? ¿Por qué usted sigue teniendo, hermanos, ese mal en su corazón? Ya no son raíces de odio, sino que son yucas ya, hermano. Porque esa envidia va creciendo poco a poco, hermano, y el mismo enemigo, hermano, no permite que usted y yo podamos ser bendecidos espiritualmente. Por esa razón, cuando usted viene al culto, en la alabanza y en la predicación, no se goza, porque no sabe perdonar, porque a usted bien le gusta que lo perdone, pero perdonar a su prójimo no le gusta. Aleluya. Y así como vamos a entrar al cielo. Y que sea Dios ayudándonos primeramente a mí, hermano, porque yo predico. Y usted pídale a Dios que tenga misericordia de mí y me dé fuerza para poder seguir adelante, hermano. Aleluya. Para seguir agradando, predicando su palabra. Porque a veces nos damos cuenta que usted a mí no nos gusta la palabra, hermano. Porque muy fuerte viene a veces. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ser manso y humilde, hermano. No altivo, porque el altivo Dios como que lo ve de lejito. Pero el humilde, hermano, lo mira de cerca. Amén. Y aunque vengan tempestades, aunque el enemigo quiera destruirlo, hacer cuantas cosas, ahí está Dios para defenderlo. Pero el altivo a veces lo vemos que no pasa de lo mismo. Pero por su misma altivez, por su mismo odio, envidia que le tiene a su prójimo. Pero es tiempo que se humille, es tiempo que reconozcamos que usted y yo, si no perdonamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Porque allá no entra las cosas inmundas. Allá es un lugar santo. Porque allá habita el santo. El que es tres veces santo. El santo de Israel. Jehová de los ejércitos. El que ha creado al hombre. El que le dio un soplo de vida a usted y a mí, hermano. Sí, amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Dios, hermano, como que no se lleva bien con los altivos. Hermano, porque había una viuda. Y esa viuda, hermano, dice que dio sus dos moneditas blancas. Lo único que lo sustentaba a ella ya. Lo único, hermanos. Lo que tenía para sobreexistir. Mientras los ricos, los que decían que tenían billetes, carros del año, casas, hermano, y cuántas cosas, hermano, daban. Pero daban de lo que sobraba. Y Dios, Jesucristo, le dijo: esta mujer, esta viuda ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que sobra, pero esta mujer ha dado de lo único que tenía, de lo único que tenía tal vez para su cena o desayuno. Fue lo único, hermano, pero Dios lo vio con agrado. Por eso en Mateo 6:2 dice: ¿Cuándo pues des limosna
No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Dios pide humildad. Lo que hace su mano derecha, que no lo sepa su izquierda. Dios no va con los altivos. Dios no va con los que hacen obras para que el hombre le alabe. Por eso Dios nos viene hablando de humildad este día. Por eso Dios le habla a usted y a mí, que nos humillemos, que si vamos a querer agradar a Dios, que lo hagamos de corazón, no para que el hombre lo reconozca. ¿De qué sirve que usted y yo seamos reconocidos en este mundo y que en el cielo no seamos reconocidos? De nada le sirve al hombre que ganara todo el mundo, hermano, y que no pueda entrar al reino de los cielos. Por eso aquel rico, hermano, cuando murió y se vio allá en el Hades, le dijo que mandara a Lázaro a mojar con su lengua, hermano, con el dedo a mojar su lengua, porque aquel hombre había sufrido vituperio, desprecio y cuanta cosa, pero más él había sido bienaventurado, porque tenía a Dios en su corazón, y lo que él había esperado era en el seno de Abraham, hermano, un lugar donde hay gozo y paz para todo aquel que en él crea, hermano. Sí, es necesario que sea humilde. Es necesario, hermano, que si estamos enamistados con otra energía ahora, hermano, Dios habla de humildad, que hoy podemos arreglar las cuentas, hermano, primeramente ante Dios y luego con el que está a la par suya si no se lleva bien. Porque si no, de nada nos sirve estar aquí, hermano. De nada le sirve estar calentando esa silla cuando su nombre no está escrito en el libro de la vida. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y Dios, sí, es verdad que no va con los altivos. Entonces dijo, perdón, en verdad, hermano, Dios no va con el altivo. Porque hubo un hombre, hermano, que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y dice su palabra, aún estaba la palabra en su boca, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. El hombre que no reconoce que su vida depende de Dios siempre va a seguir en la miseria. Pero el que cree en Dios, hermano, aunque esté en pobreza, aunque esté en tribulaciones, pero su vida está llena del gozo, de ese gozo, hermano, que no lo puede quitar ni el mal, ni el mundo, ni el enemigo. No se lo puede robar ese gozo, porque usted, hermano, reconoce que su vida depende de Dios. Reconoce que el que da el oro y la plata, el dinero, la casa y los carros es Dios, hermano. Porque Dios por eso nos ha llamado, hermano, a un lugar bello, hermoso que es aquí, donde usted, hermano, nos podemos llenar, hermano, de esa felicidad que el mundo no nos ofrece. El mundo ofrece algo, hermano, pasajero, pero lo de Dios es eterno y para siempre, porque este es un poquito de lo mucho que nos espera en el reino de los cielos. Pero es necesario, hermano, de reconocer que usted y yo dependemos de Dios, hermano, y seguir, hermanos, adelante, reconociendo con humildad que Dios, hermano, es el que nos tiene hasta el día de hoy de pie. Porque en Daniel 4:37, este hombre, después de ser humillado, reconoció a Dios, hermano. Ahora Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. También Dios humilla al que anda en soberbia. Dios humilla al que ve que a veces hace algo para tal vez hacer sentir el mal a otro hermano. Dios conoce su corazón y su mente. Dios conoce, hermano, sus intenciones. Pero ahora es el día en el cual usted y yo podemos salir diferentes de estos lugares. Pero en verdad es necesario humillarnos. Aleluya. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es necesario, por eso dice la palabra de Dios, hermano,
que usted y yo, hermano, no, que, pero Pablo decía que no podrá apartar de Cristo, ni la pobreza, ni riqueza, ni espada, nada. Cuando usted verdaderamente se humilla, Dios pone un amor grande en su corazón, que aunque vengan cuantas cosas, hermano, usted y yo no nos podemos apartar, aunque nos griten locos, emocionalistas, pero ese amor nadie lo puede quitar, porque usted y yo nos hemos humillado delante del que da ese gozo y esa felicidad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Y cuando a usted y a mí, hermano, antes, digo antes porque ahora Dios nos ha cambiado. Bueno, un poco amén. Jesús. Dios nos ha cambiado. Bueno, está bien. Sigamos. Cuando Dios, hermano, antes usted y yo éramos altivos, hermano, a veces las cosas que queríamos hacer para, según nuestro bien en nuestra vida, todo nos salía mal. Pero ahora, como reconocemos que es Dios, de quien usted y yo dependemos, venimos, oramos, y Dios, hermano, nos responde. Y a veces le pedimos cosas pequeñitas, y Dios a veces nos da cosas más grandes de lo que menos esperábamos. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Pero el altivo dice que Él nos humilla, así como humilló a Saúl, hermano. Saúl quiso ser honrado delante de los gobernadores y del pueblo de Israel antes. Y dice en Samuel 15:30, yo sé que he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel, y después regresa conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso decía Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué le pasó a Saúl? Fue quitado del reino. Vino tanta mal para su vida que se le metió un espíritu que lo estorbaba día y noche, lo atormentaba. Pero Dios siempre prepara a uno. Dios siempre prepara a uno para que le lleve la palabra de Dios, para que en aquel día usted y yo tengamos excusa de que no se nos predicó. Dios siempre prepara a hombres con valores, con carácter. Aunque vengan malos comentarios, Dios siempre levanta a un hombre que quiera llevar el verdadero pan que da vida al pueblo de Dios. Y dice su palabra, hermano, que fue quitado Saúl. Alguien que quiso enaltecerse sin esperar que Dios lo enalteciera, hermano. Y a causa de su pecado y de su error, hermano, fue quitado. Que hasta se mató él mismo con la espada al final. Y es lo que le espera, hermano, a todo aquel que se le mete ese espíritu de altivez. Por eso, humillémonos, reconozcamos. Por eso Santiago 4:10 nos habla, humillados delante del Señor y Él os exaltará. No es necesario de tocar trompeta ni bocina, sino que esperemos, porque lo que hace usted y yo en los secretos, nuestro Padre Celestial lo está viendo, para cuando sea el tiempo, Él nos exalte, Él nos dé, hermano, esa razón que usted tanto quería escuchar. Pero, hermano, es necesario de humillarnos. Hagamos las cosas, hermanos, sin esperar nada a cambio. Humillémonos sin esperar que Dios nos exalte, porque usted y yo, entre más hacemos las cosas sin esperar exaltación, Dios a veces nos bendice más. Dios ve el agrado que usted quiere darle a hacer usted para agradar a Dios. Dios conoce ese corazón y esa mente, con qué intención hace las obras a su prójimo. Dios conoce todo. ¿Y cómo usted y yo nos vamos a esconder? Si usted y yo vamos a lo más alto de los cielos, allá está Dios. Si vamos a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Y si vamos a lo más profundo de la tierra, ahí está Dios. No hay cómo escondernos, nomás podemos humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es Dios. Que fuera de Él usted y yo no somos nada. Dios es el dador de la vida. Dios es el que da, hermano, lo que usted nos ha sostenido hasta este día. Él es el único, hermano, porque sin Dios usted y yo no somos nada. Por eso el rey David decía que es el hombre, para que tú, oh Dios de Israel, te acuerdes que somos usted y yo, para que Dios se haya acordado y haya derramado de su Espíritu Santo este día. Si este día usted tal vez y yo, hermano, hemos dicho algo contra nuestro prójimo,
Este día tal vez usted y yo hemos venido, hermano, con otras intenciones. Tal vez se nos ha vuelto un pasatiempo el estar en la iglesia. Dios conoce su corazón y su mente, pero más bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que ha venido a humillarse delante del Dios vivo, que ha caído su corazón contrito y humillado, porque esos corazones no desprecian a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La gloria y la honra es para nuestro Dios, hermano. Amén. Y usted y yo tenemos que estar contentos porque Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Aquí, hermanos, solo tratamos lo que pasamos a predicar. Aquí sabemos que es un gran compromiso este, hermano. No es porque nosotros queramos predicar así, sino es que para agradar a Dios. Porque a usted yo no lo voy a agradar. Porque el que da la salvación es Cristo. Porque Él es el único intermediario entre Dios y el hombre. Es el único quien puede dar la salvación. Él es el camino y la verdad. Pero es necesario reconocerle, hermano. Por eso a la iglesia, hermano, de la Odisea, le digo algo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, oiga lo que le digo Dios, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con lirio para que veas. Una iglesia pensando que todos los terrenales no tenían necesidad del Dios de Israel, pero Dios siempre habla a tiempo y le dio este mensaje al ángel de la iglesia, el mensaje al ángel de la iglesia, la Odisea. Y ahora nos viene hablando a usted y a mí. ¿De qué le sirve el oro y la plata? ¿De qué le sirve usted querer apantallar la riqueza si eso no lo salva? ¿De qué le sirve apantallarte que tiene una cantidad jugosa en su banco, en la cuenta de banco, cuando eso no compra la salvación? ¿De qué le sirve tener el carro del año cuando ese carro no lo lleva hacia los cielos? ¿De qué le sirve decir yo tengo a dónde habitar cuando el único hogar seguro es la roca que es Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Es un desventurado todo aquel que ha puesto su confianza en su riqueza, porque a donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón, ahí está la mirada del hombre. Por eso ve muchos hombres allá, millonarios, felices solo los sábados y domingos, porque el lunes, hermanos, empieza el tormento de soledad. ¿Por qué? Porque no han reconocido a Dios. Porque no han reconocido que Cristo es el único intermediario entre el hombre y Dios. Porque Él es el camino y la verdad, dice su palabra. Y solo en Él podemos encontrar paz y felicidad. Por eso usted y yo, hermanos, somos bienaventurados, los pobres en espíritu. Porque hemos reconocido que solo aquí podemos encontrar felicidad y gozo. Porque allá lo de ese mundo es pasajero y todo es vanidad de vanidades. ¿De qué le sirve el hombre que gane el mundo? ¿De qué le sirve y que su alma se pierda? ¿Qué cuenta le dará en aquel día a nuestro Dios? Pero ahora usted y yo somos bienaventurados. Usted y yo, hermanos, solo nos preocupamos ahora por estar guardándonos para Cristo, para estar siempre humillados bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Pero es necesario que reconozcamos, porque mientras tanto yo puedo predicar, mi hermano Joel, mi hermano Rudy o cualquiera puede predicar y perder la voz, hermano. Pero si usted no quiere de verdad reconocer y humillarse, de nada va a servir. Aunque uno tal vez quisiera, hermano, ayudarle para que aquel día usted y yo podamos ser salvos, no se va a poder. Porque solo humillándose y reconociendo que Dios es el único quien nos puede dar esa salvación, vamos a poder entrar allá en los cielos, arrepintiéndose.
Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él lo ha prometido que en aquel día usted y yo, hermano, usted no vamos a pasear allá, sino que allá vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá aquel que está atribulado y triste este día, en aquel día Él nos va a consolar. Él será nuestro consuelo, hermano. Él enjugará nuestras lágrimas. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Pero es necesario que nos humillemos y que reconozcamos que Él es el único, hermano, quien puede darnos fuerza para seguir adelante. Porque la Odisea, hermano, le mandó un mensaje no muy agradable. Hermano, esa iglesia habrá quedado, no sé cómo imagino, hermano. Tal vez como algunos, como estamos ahorita, que nos están predicando fuerte. Tal vez en nuestra mente están maquinando cuánta cosa. Tal vez la iglesia de la Odisea en ese momento así quedó también, mi hermano. Pero por eso le digo ahora, mi hermano, estamos a tiempo para humillarnos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La gloria y la honra es para Él, hermanos. Todo, hermano, se lo debemos a Dios. No siendo dignos, hermano, Él nos ha sentado en silla de honra. Por eso le digo a Filadelfia, y nos viene hablando a usted y a mí, que cuando nos humillamos, hermanos, Él puede hacer cuantas cosas. Por eso le digo a Filadelfia, porque Filadelfia se había humillado y había reconocido que el único que le daba la fuerza para seguir adelante es el Dios de Israel. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moren sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pero es necesario reconocer, humillarnos, adorarle en espíritu y en verdad, no de diente a labios como los fariseos. Porque Jesucristo le dijo, se puso plaqueado. Por fuera eran una cosa, pero por dentro estaban más podridos, hermanos, que a ver qué. Y Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, hablar a esos secos huesos. Y van a tomar vida. Y tomaron vida. Y esta palabra es la que puede dar vida esta noche. Si usted quiere llevársela y tomarla, o usted puede recibir nueva vida. Usted puede recibir fuerza. Usted puede recibir, hermano, cuánta cosa de esta palabra. Si usted se siente triste, esta palabra si la guarda, ahora lo puede consolar y darle felicidad. Porque según de Crónicas nos dice, 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus males caminos, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es lo que Dios quiere hacer en este día, usted y a mí. Que si usted y yo tenemos una enemistad, arreglemos las cuentas. Porque si Dios viene ahora, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos así? Hermano, imagine que, un ejemplo, si Dios permitiera entrar a los dos y usted y yo estamos enojados. Imagine en el cielo, en una esquina usted, en una esquina yo. No, Dios es el Dios perfecto. Por eso Dios nos viene hablando a tiempo y fuera de tiempo. Que nos humillemos, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Reconozca que lo que tiene usted y yo es de Dios, es prestado. Y que si Él quiere, a usted y a mí nos puede dejar caminando a pie ahora. Humíllese, humillémonos y reconozcamos que nuestra vida depende de Dios. Y busquemos más de Dios, porque solo así vamos a encontrar la humildad. Buscando de Dios. Él es el que ayuda a ser humilde y a humillarnos y amarnos unos a otros. Porque Cristo pronto viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No se enoje con la palabra. Si tiene algún reclamo, arréglese con Dios. Dios le bendiga.